Hola, buenas tardes a todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida a nuestra semana número 27 de Activa Turismo en Línea con nuestro webinar número 54. Esta iniciativa es desarrollada por Cernatur y Subsecretaría de Turismo. Les recordamos que el Activa Turismo es a las 12 horas en Chile continental y a las 10 horas en Rapa Nui, debido a las zonas horarias respectivas. Bueno, con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a la industria y entregar información relevante para el sector, hemos creado Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental es la interacción con ustedes. Para ello les recordamos que pueden acceder al chat y al espacio de preguntas disponibles en la parte inferior de su pantalla. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de estos espacios. Y el día de hoy contaremos con Gabriela Saralegui e Iñaki González con la charla 9 indicadores para manejar tu hotel. Gabriela e Iñaki compartirán su visión sobre las métricas que un negocio hotelero debiera medir y analizar para tener una visión completa y equilibrada de su gestión. Presentarán 9 indicadores claves para manejar tu hotel y cómo se calcula cada uno de ellos, además de tips para una buena implementación. Gabriela Saralegui es ingeniera en Administración Turística del Duoc UC, especialista en e-commerce, desarrollo de nuevos negocios, revenue management, account management y hotelería. Tiene más de 15 años de experiencia en hotelería y turismo y actualmente es la representante en Chile de DOT Hotels and Resorts. Iñaki González es licenciado en Administración de Empresas y contador público de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con posgrados en Management de Hoteles de Cornell University. Tiene 20 años de experiencia en Marketing y Management y Tecnología. Actualmente es CEO de DOT Hotels and Resorts. Sin más, dejamos con ustedes a Gabriela e Iñaki. Hola, ¿cómo están hoy? Hola Solange, bueno, hola a todos. Estamos muy contentos de participar en esta sesión de charlas, en este ciclo de charlas que está promocionando Cernatur a través del programa Activa Turismo, y también muy felices de poder compartir nuestra visión y nuestros conocimientos a la gente que está interesada en hotelería, que es uno de los, digamos, industrias más golpeadas últimamente por el COVID en todo el mundo, y una de las que más se ha visto afectada. Así que nada, esperemos que les guste el contenido que tenemos para presentarles. Iñaki. Sí, ahí gracias Solange por la introducción. Antes que nada, felicitaciones por todo lo que están haciendo con Activa Turismo y sobre todo por ser ya el número 54, según entiendo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que les guste a la audiencia lo que vamos a mostrar hoy. Creo que es muy útil y sobre todo en estos tiempos difíciles donde cada uno de nosotros tiene que conocer bien los números de su negocio para poder gestionarlo lo mejor posible. Así que, bueno, vamos a arrancar. Vos, Gaby, vas a mostrar la pantalla, ¿no? Sí, yo comparto la pantalla. Ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, como decíamos, la charla que daremos inicio hoy consta de los 9 indicadores para manejar tu hotel. Le presento, bueno, Iñaki, no sé si quieres hacer tu presentación. Vale, bueno, es mi autorreferente, nos presentó un poco Sí. Solange, pero bueno, yo soy el CEO de DOT Hotels and Resorts. DOT es una cadena flexible de hoteles medianos y pequeños que está en Latinoamérica, ahora les vamos a contar un poco. Yo soy contador público, licenciado en Administración de Empresas y tengo un posgrado en Real Estate y Asset Management en la Universidad de Cornell. Así que estoy muy metido en lo que es la industria hotelera, ya sea en su parte comercial, como también en la parte numérica y en la parte operativa, así que a eso nos dedicamos y la idea es brindar hoy una charla y tratar de agregar el mayor valor posible. Sí. Bueno, por mi parte, yo soy Gabriela Saralegui. Yo actualmente represento a DOT Hotels and Resorts en Chile.
Empecé a representar la cadena en el mes de julio, así que estamos recién nosotros iniciando, desembarcando ya con nuevos hoteles que se están sumando a la cadena, así que estamos muy contentos por eso. Y también para contarles un poco más de qué es lo que hacemos nosotros y qué es DOT Hotels, muy general. Nosotros somos una alianza de hoteles independientes con marcas propias que se franquician en toda la región. Actualmente estamos presentes en 7 países con las distintas marcas que nosotros vamos ofreciendo y principalmente le damos la oportunidad a los hoteles más pequeños de contar con tecnología, con soporte, como lo hacen las grandes cadenas en el mundo, ya, considerando de que son herramientas que muchas veces no son tan accesibles para estos pequeños hoteles, para que puedan tener un desempeño, digamos, rentable en el mundo turístico y también con la competencia que existe actualmente es bastante más difícil de repente acceder a eso. Y nosotros presentamos una propuesta a estos hoteles para que puedan beneficiarse de la experiencia de una gran cadena de hoteles. Ahí un poco para introducir el tema que vamos a ver, que se llama los 9 indicadores para manejar o gestionar tu hotel. Esta frase que pusimos de "se imaginan un partido de fútbol sin resultados", es porque imagínense que ustedes van a ver un partido y al final del partido les preguntan ¿cómo salió? Mirá, la verdad no sé quién ganó, no sé quién perdió, no sé si empataron, y no sé si ganó alguien, por cuánto ganó. La verdad que uno lo piensa y es imposible eso que suceda, porque en el fútbol existen ciertas reglas, existen el que gana gana tantos puntos, existen los goles, que es lo que marca el tanteador, y la realidad es que nosotros desde DOT nos encontramos muchas veces donde hablamos con hoteleros y realmente nos encontramos en una situación donde muchas veces no conocen sus números. Y nosotros consideramos que no conocer sus números es directamente no poder manejar su negocio. Es equivalente a en un partido de fútbol no saber si ganaron o perdieron y por cuánto ganaron o por cuánto perdieron. Entonces nosotros creemos que es fundamental tener herramientas para poder saber cómo estamos. Es como una balanza a la hora de uno cuando quiere adelgazar. Es el paso principal. Y lo mismo pasa con la hotelería. Con respecto a eso, hay un programa de televisión que se los recomiendo, es una serie que se llama The Profit, o en español se llama El Socio. Es una persona que es un millonario que se llama Marcus Lemonis, que básicamente va invirtiendo en negocios medianos y pequeños, de cualquier tipo, no de hotelería, sino que de industriales y otro tipo de cosas, y él va invirtiendo y se hace socio en un 50 o en un 40% de ese negocio, pero su regla número 1 es que si no conoces los números de tu hotel o de tu negocio, no conoces en la industria, en el negocio donde estás. Entonces es clave conocer tus números, es clave conocer los números del hotel. Lo mismo aplica para la hotelería. Entonces por eso es que nosotros ahora vamos a hablar de esto, y principalmente sirve para poder comparar. ¿Por qué? Para poder comparar, para comparar entre hoteles de la misma tamaño, para poder comparar cómo me va a mí con respecto a mi competidor, o cómo me va a mí con respecto a mí mismo con respecto al año anterior. Entonces, pasos fundamentales, sirve para entender cómo me está yendo. Es la balanza que nos va a decir cuántos kilos adelgazamos y en cuánto tiempo los adelgazamos y a dónde tengo que llegar. Así que piensen ustedes que cada vez que ustedes van a un médico clínico, lo primero que les hace hacer es hacer un análisis de sangre o de orina para entender su situación. Esto es lo mismo, es entender la situación en la que está el hotel. Así que vamos a la siguiente. Y obviamente esto nos ayuda a poder tomar decisiones. Cuando uno conoce sus números, es el punto de partida, es un diagnóstico de partida para poder empezar a tomar decisiones de qué cosas hacer para mejorar, claramente. Así que eso es donde nos vamos a enfocar hoy. Así que bueno, Gaby, te paso a vos un poco la agenda. Bueno,
Para continuar con nuestra charla, estos son los temas que vamos a ir tocando en mayor o menor profundidad, dependiendo también de las dudas que vayan surgiendo, pero estos para nosotros son los indicadores más importantes que uno como hotelero debe tener en cuenta al momento de tanto planear una estrategia comercial o de fijación de precios, o incluso cuando hacen proyecciones o presupuestos. Es vital digamos, para el análisis del negocio el tener en cuenta todos estos indicadores, o bien su mayoría, para que yo pueda ir entendiendo cómo voy en el día a día y si mi negocio está siendo rentable o no. Como decía Iñaki en un principio, muchas veces la hotelería o los hoteles tienen una sensación de cómo se está moviendo el hotel o de cuánto dinero está generando, o basan, por ejemplo, sus expectativas de rentabilidad en uno o dos indicadores. Pero siempre lo más importante es hacer una comparación entre indicadores, haciendo como un match entre, ok, si yo tengo una ocupación alta pero una tarifa promedio, probablemente tenga que subir un poco la tarifa promedio. Entender también las épocas o las temporadas en las cuales yo puedo ir analizando mi venta y haciendo comparaciones con el año anterior. Todos estos indicadores nos van dando luces de si la estrategia o el camino que tomamos, o las decisiones que tomamos como directorio o como gerencia, están dando resultados. Entonces, es un buen método, ¿cierto?, ir utilizando todas estas herramientas que están disponibles para que las vayamos ocupando. Vamos a ir con el primero, que es uno de los más utilizados, obviamente, y el más sencillo, que es el porcentaje de ocupación de un hotel, donde lo más importante es entender qué es este indicador o qué es lo que mide, qué es lo que registra. Básicamente indica la proporción de ocupación, ¿cierto?, que registra el establecimiento, y acá es importante entender, ¿cierto?, cuáles son las habitaciones que yo tengo disponibles para la venta y cuáles son las que tengo ocupadas. Y en las disponibles tengo que considerar todas las que puedan ser eventualmente o potencialmente vendibles. ¿Ya? Hay muchas veces que los hoteles dicen, sí, yo tengo 30 habitaciones, pero solamente voy a considerar 25 porque otras las ocupo de bodega, o las ocupo para que mi personal duerma, digamos, o tenga turno de noche, pueda ocupar una de las habitaciones, etc. Pero en definitiva son habitaciones que tienen un potencial de venta también. Entonces siempre es importante también considerarlo. Y las habitaciones ocupadas, obviamente, son las habitaciones que están ocupadas por los clientes, incluidas las que uno entrega a modo digamos, de gratuito, de algún regalo, ¿cierto?, por algún canje en alojamiento que pueda haber utilizado. Pero eso también se contabiliza dentro de una habitación ocupada. Entonces, ¿para qué nos sirve el tener este indicador? En definitiva, sirve para que uno pueda evaluar el negocio y evaluar, ¿cierto?, del tamaño, de la proporción que yo tengo de mi hotel, digamos, de unidades a la venta, cuál es el potencial que tengo y cuánto estoy vendiendo. Si yo tengo un promedio, por ejemplo, cuando en la media del destino está vendiendo, por ejemplo, en una temporada alta, en un 90, en un 95%, y yo estoy vendiendo a un 60%, entonces son indicadores donde yo puedo ir diciendo, ok, quizás tenga que ajustar algún otro parámetro para alcanzar esos niveles óptimos de ocupación en una temporada donde todo el resto está vendiendo una ocupación más alta. Entonces, es muy importante tener esto siempre en consideración. Sirve también para ver si mi presupuesto, o lo que yo esperé de la venta de mi hotel, lo estoy consiguiendo. Si yo, por ejemplo, no estoy logrando conseguir mi objetivo de ocupación, probablemente es porque mi tarifa está fuera de mercado, entonces es importante hacer un ajuste desde ese lado también. O sea, siempre estos indicadores uno tiene que tomarlos para ir midiendo el día a día, el mes a mes o semana a semana, de cómo se va comportando mi hotel y cuáles son las expectativas que yo tenía en un principio presupuestado. Ahora, ¿cómo se calcula? Es bastante sencillo, es una simple división, ¿cierto?, del total de habitaciones ocupadas por el total de habitaciones disponibles multiplicados por 100, y esto nos da un porcentaje, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo que es bastante sencillo, donde yo tengo 123 habitaciones, que son el total de mis habitaciones, y de esas yo tengo ocupadas 100%, 70 habitaciones.
Entonces, lo que me indica es que quizás, si yo saco la fotografía de un día específico donde esta es mi situación actual, mi porcentaje de ocupación de ese día es 56,9 o 57%. Entonces, ahí también yo puedo utilizar para hacer comparaciones versus el año anterior, ¿cierto? De si se comporta el mercado de la misma manera o si hay alguna cosa que esté sucediendo que yo no estoy notando. Eso también es muy importante de ir considerando los factores externos que pueden estar influyendo en la venta o en la ocupación del hotel. Luego tenemos la tarifa promedio o el ADR, que es el Average Daily Rate, que también es un indicador bastante importante para la hotelería, que es donde yo voy, digamos, representando el promedio de ingresos que yo estoy teniendo por habitación ocupada. Yo puedo tener en un hotel distintas categorías de habitaciones, puedo tener distintos precios, digamos, por ejemplo, de semana o de fin de semana. Entonces, si yo hago un catastro, ¿cierto? O una medición de cuál fue mi tarifa promedio en el mes, voy a ir viendo, ¿cierto? Si, por ejemplo, mi tarifa promedio se acerca más a la habitación estándar o la más barata, eso quiere decir, o puede ser un indicador de que no estoy logrando vender mis habitaciones más caras. O también en el caso, por ejemplo, de que yo tenga tarifas diferenciadas por semana y fin de semana. Dependiendo del promedio que me arroje, puedo ir viendo de si estoy vendiendo más en la semana o el fin de semana, y ahí puedo tomar decisiones en cuanto a hacer una estrategia de precio o algún tipo de promoción para levantar la tarifa, digamos, en ese lado, o incluso subir la tarifa en caso de que mi habitación esté con una tarifa demasiado baja y necesite subirla, digamos, en un periodo específico. Entonces, es el precio, como decíamos, medio de venta. Y como les decía, eso va a ir en directa relación con el ingreso que yo pueda obtener del alojamiento. O sea, yo en base a la tarifa promedio puedo ir presupuestando o ir proyectando cuánto es el ingreso que yo puedo obtener o la ganancia que yo puedo obtener por la venta de mis habitaciones en promedio, como les decía, por día, por mes, por año. O sea, uno puede hacer este cálculo en distintos periodos de tiempo también, para ir haciendo también, tomando las decisiones. La tarifa promedio, como les explicaba, se realiza de la siguiente forma, que es tomando el total de las ventas que yo tuve en un periodo. Como les decía, puede ser diario, semanal, mensual, para tener digamos, un horizonte quizá o una visión un poco más general, y dividido el total de las habitaciones disponibles. Entonces, eso me da la tarifa promedio. Acá vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el total de las habitaciones disponibles, que considerando el ejemplo anterior, es el total de habitaciones que yo tengo potenciales a vender, ¿ya? Y el total de venta de habitaciones, ¿ya? De lo que yo he vendido. Y eso me da una tarifa promedio, es el ingreso promedio, ¿cierto?, que yo estoy recibiendo por habitación. Vamos a ir ahora a uno de los conceptos quizás utilizados por muchos, no entendido por muchos también, donde quizás hablamos del RevPAR. El RevPAR, muchas veces los hoteles lo han escuchado hablar, lo saben calcular, pero no lo aplican en el día a día de su estrategia comercial o de su gestión. El RevPAR es el Revenue per Available Room, que es, o ingresos por habitación disponible. Básicamente lo que hace es medir la rentabilidad de las habitaciones que yo estoy logrando vender, ¿ya? En un tiempo determinado, obviamente. Entonces, tenemos que es un indicador que nos sirve también para ir viendo si la estrategia comercial que yo estoy utilizando en cuanto a ocupación y tarifa promedio está logrando que yo pueda pagar quizás los costos de mi hotel o pueda ir teniendo una ganancia, ¿cierto?, una rentabilidad positiva en mi hotel. O sea, básicamente, como dice ahí la sigla, ¿cierto?, es el dinero que uno está ganando de cada noche, de cada habitación de un hotel. No solo de las que se reservan a futuro, porque ahí pueden afectar cancelaciones o modificaciones de reserva, sino que es lo que yo estoy percibiendo por cada noche vendida en mi hotel, lo efectivo. Acá tenemos dos modalidades o dos formas de medir este RevPAR.
que es el dividiendo, ¿cierto?, el total de las ventas de las habitaciones versus el total de las habitaciones disponibles. Y la otra es utilizando el porcentaje de ocupación multiplicándolo por la tarifa promedio, ¿ya? Acá vamos a poner dos ejemplos donde se puede ver más claro, donde IT, en este caso, son los ingresos en un tiempo determinado de análisis, donde yo voy a tener, por ejemplo, 52 habitaciones ocupadas por $90 en tarifa promedio por habitación por un periodo de 30 días, ¿ya? Esto me va a dar un ingreso de $140.400, ¿ya? El HT en este caso son las habitaciones que yo voy a considerar por un tiempo determinado, que en este caso estamos considerando 30 días. Entonces, tenemos 100 habitaciones, ¿cierto? Divididas, multiplicadas por 30 días, tenemos 3.000 habitaciones. El REPPAR en este caso se calcula tomando este ingreso en este periodo de tiempo que yo tuve por mis habitaciones y por mi tarifa promedio, dividido el total de habitaciones disponibles en este periodo. Y me da que el REPPAR es de $46,8. ¿Ya? Esto quiere decir de que yo por cada noche que vendí, percibí como ingreso $46 de promedio, ¿cierto?, de tarifa. Independiente de que yo haya vendido, aunque mi tarifa promedio haya sido mayor, ¿cierto?, o en este caso $90. ¿Ya? Esto quiere decir de que esto es lo que yo efectivamente estoy recibiendo de ganancia, ¿ya? La otra fórmula es considerando la ocupación promedio y la tarifa promedio, que acá en este caso nos da el mismo resultado. Entonces, con esto, como dice, podemos concluir de que el hotel ha generado $46,8 diarios durante estos 30 días. Y ese es el indicador, ¿cierto?, que me va diciendo cuánto estoy yo percibiendo por día, cuánto de la estrategia que yo estoy realizando se está viendo en números reflejados para ver si estoy ganando dinero o no estoy ganando dinero. Vamos ahora con el otro indicador que va a compartir Iñaki ahora. Muy bueno, Gaby, gracias. Súper claro. Aparte, ahí yo quiero agregar con respecto al REPPAR, que el REPPAR es el indicador clave para manejar los ingresos de un hotel, porque la ocupación nos indica el volumen, es decir, cuán ocupados estamos o qué volumen vendimos. Y la tarifa es a cuánto vendimos eso que vendimos. Y el REPPAR es el único indicador que combina ambas cosas, es decir, combina el volumen y la tarifa, porque son dos cosas totalmente distintas. Porque yo les puedo decir, mira, mi hotel está al 100% de ocupación, pero a una tarifa de $5. O sea que cualquiera puede estar, si vende muy barato, con el hotel lleno. Y yo también les puedo decir, mira, mi hotel está al 50% de ocupación, pero con una tarifa de $100. Entonces es totalmente distinto. Entonces ahí lo importante es saber que la única medida que compara ambos indicadores es el REPPAR. Y ahí, Gaby, una corrección que me parece que está en la semántica, es que la tarifa promedio es, yo no me había dado cuenta, son los ingresos totales de alojamiento dividido la cantidad de habitaciones vendidas, ¿no? u ocupadas, no las disponibles, sino las vendidas realmente. Que había una pregunta ahí que estaban haciendo. Así que bueno, ahora vamos a lo que es el GOP, que es un porcentual. Vamos a arrancar con el GOP. Ahí si podés, Gaby, pasame a la siguiente. Ahí las siglas de GOP es Gross Operating Profit o ganancia operativa bruta. Y se expresa en términos o de moneda, es decir, de dinero, o se expresa también en términos porcentuales. Y tiene en cuenta la ganancia producida por la operación de un hotel, es decir, solamente por el negocio principal del hotel, no tiene en cuenta ni los impuestos, ni las amortizaciones, ni otros gastos o ingresos que el hotel tenga, sino que nada más que toda la parte, la ganancia operativa. Y acá vamos a ver para qué sirve en el siguiente slide. A ver si puedo pasar. Ahí está. ¿Cómo se calcula? Se calcula básicamente teniendo los ingresos operativos menos los egresos operativos, es decir,
todo lo que me ingresa por alojamiento, supongamos, menos todo lo que egresa, por ejemplo, los sueldos, los salarios que tengo que pagar de los recepcionistas, las mucamas, la luz, el gas, los amenities, la comida para el desayuno, etcétera, etcétera. Eso es, sumo los ingresos, le resto los egresos y lo divido por los ingresos operativos. Y eso me va a dar un porcentual que en definitiva me va a decir cuál es el porcentual de Gross Operating Profit o la ganancia operativa, que vamos a ver un ejemplo acá ahora en el siguiente slide. Vamos a suponer que tenemos el hotel de nombre Atacama, que tiene 50 habitaciones, 120 dólares de tarifa promedio, una ocupación del 50%, y estamos asumiendo que vamos a analizar el año de este hotel, o sea, los 365 días del año. Por lo tanto, si multiplicamos las 50 habitaciones por 120 de la tarifa promedio, por 50% de ocupación por los días del año, me da que el ingreso de alojamiento anual da $1.095.000. Ahora, si sumamos todos los egresos que tuvimos durante el año, como la comida del desayuno, como los sueldos del personal, como lo que es la luz, el gas, etcétera, etcétera, todos los gastos que ya conocemos en un hotel, esto me da una ganancia operativa de $495.000. Por lo tanto, si dividimos esos 495.000 dividido el 1.095.000 que generamos, vamos a tener el 45,21% de GOP. Para que se den una idea, el GOP o este Gross Operating Profit o la ganancia bruta operativa, en la hotelería entre 40 y un 50% es muy bueno, es un muy buen número. Entre 50 y 60 es excelente. Entre 30 y 40 es bueno. Menos de 30 es malo o regular. Entonces, esos son algunos números en general. Obviamente, le estoy dando en general porque depende mucho de la cantidad de habitaciones que tiene y del segmento donde esté el hotel. Pero son números relativos para tener en cuenta. Así que vamos al siguiente, que es el GOP par. O Go par. Así como tenemos el Rep par, que es el Revenue per Available Room, tenemos el GOP par, que es el Gross Operating Profit per Available Room. Y esto es, ¿cuánto gano por habitación que tengo en mi hotel? Es decir, si yo tengo un hotel de 50 habitaciones, ¿cuánto es mi ganancia operativa por habitación que tengo? No por habitación vendida, sino por habitación. Así que vamos al siguiente slide, donde sirve para entender también si la operación es rentable o no, es decir, si gana o si pierde, y entender cuánto dinero operativo de ganancia generamos por habitación que el hotel tiene. ¿Y esto para qué sirve? Para darles una lógica. Supongamos que estamos construyendo un edificio de 50 departamentos y como desarrollador inmobiliario tengo la duda si hacerlo hotel o si hacerlo edificio de residencia para que se venda como residencia. No para que se venda, sino para alquilarlo, para rentarlo como a gente que se va a ir a vivir. Ahí el GoPar, en definitiva, lo que nos va a indicar va a ser el equivalente al alquiler. Es decir, yo digo, che, ¿por cuánto alquilaría este departamento? Bueno, supongamos que lo alquilo por $300 por mes. Bueno, el GoPar es el equivalente a ese alquiler, pero en una operación hotelera, para hacer esa referencia. Es decir, que me va a decir cuál va a ser mi ganancia operativa por departamento disponible, nada más que acá es por habitación disponible. Entonces ahí es donde hago esa comparación. Y si vamos al cálculo, al siguiente slide, van a ver que es la ganancia operativa que vimos en el punto 4, en el indicador número 4, pero en este caso dividimos la ganancia operativa en términos de dinero, dividido la cantidad de habitaciones disponibles en un periodo de tiempo. Esto es importante, porque supongamos acá en el Hotel Caribe, que tiene 80 habitaciones, $70 promedio de tarifa, o una ocupación del 60% y 365 días del año.
Las habitaciones disponibles, fíjense que si hubiesen estado todas disponibles todo el tiempo, son 80 por 365 días del año, lo cual me da 29.200 habitaciones disponibles en el año. Los ingresos de alojamiento anuales fueron de $1.226.400, cuando los egresos operativos fueron de $674.520. La ganancia operativa es de 551.880. Por lo tanto, esa ganancia operativa, si la divido por la cantidad de habitaciones disponibles que hubo en un periodo de tiempo, que este fue un año, estamos diciendo que la ganancia operativa son $19 diarios por habitación, que si lo multiplicamos por un mes, hacemos 19 por 30 días, son 570. Por lo tanto, si comparo este Hotel Caribe contra un alquiler, tenemos que compararlo contra un alquiler, tenemos que preguntarnos si ese alquiler de ese edificio nos va a dar esos $570 mensuales por departamento. Así que es un poco la importancia de tener este número de la ganancia operativa, porque cuando uno tiene un alquiler, los gastos están a cargo ¿cómo se llama?, del inquilino. En cambio, cuando uno tiene un hotel, tenemos que contemplar que ese hotel no solamente es lo que ingresa de plata, sino que también lo que nos cuesta operarlo. Entonces es muy importante este indicador. Así que vamos al siguiente, al número 6. En el número 6 ya empezamos a ahondar no solamente en el hotel, sino que a nivel departamental. O sea que entramos con el GOI, que es el Gross Operating Income o el ingreso operativo bruto. Y este indicador mide el porcentaje del total de las ventas que se lleva cada departamento. Es decir, que cuando tenemos un hotel que tiene más de una unidad de negocio, más de un outlet, como se le dice en los hoteles más grandes, empezamos a ver, qué participación del total de las ventas es alimentos y bebidas, es el spa, etc. Y ahí vamos al siguiente, que lo que nos sirve para entender es cuánto pesa cada departamento del hotel en las ventas totales. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces tenemos hoteles donde el negocio principal no es el alojamiento, por ejemplo los casinos, donde en definitiva yo prefiero tener una tarifa promedio baja y tener una ocupación muy alta para que el casino, donde sí es donde genero más dinero, tenga mucha gente en el casino que la subsidio teniendo un hotel a tarifas económicas, pero a una alta ocupación. Lo mismo nos puede pasar con otros outlets, como puede ser el spa o los restaurantes, donde yo gane más dinero con otros departamentos. Y básicamente se calcula dividiendo las ventas del departamento en un periodo determinado sobre las ventas totales del hotel. Y ahí claramente van a ver un ejemplo donde tenemos en la parte de la izquierda que las ventas de alojamiento fueron 300.000, de alimentos y bebidas 150.000, de eventos y banquetes 70.000, del spa 20.000, y otros, como puede ser frigobar, o si tengo un shop que vendo souvenirs, 5.000. Eso me da un total de 545.000. Lo que hago es dividir cada una de las ventas del departamento por el total, o sea, por 545.000. Y eso me va a dar lo que estamos viendo acá, que por ejemplo, este claramente es un hotel donde el negocio principal es el alojamiento. Y en forma secundaria tenemos lo que son alimentos y bebidas, después eventos y banquetes, y después spa. No siempre es así, pero por eso es importante tener en cuenta el peso específico que tienen las ventas en estos hoteles. Porque mi negocio principal puede ser otro, y la hotelería puede llegar a ser una forma en que yo le ingreso volumen a mi negocio principal, que puede ser otro, como por ejemplo puede ser hasta incluso si yo vendo excursiones o si yo vendo otro tipo de actividades, porque tengo una agencia de viaje dentro del hotel. Siguiente, vamos al siguiente, que es el NOP. El NOP es el Net Operating Profit, o la ganancia operativa neta. Se mide en moneda o en porcentual, así como teníamos un GOP, que era el gross, este es el net, es el neto,
y es el bottom line o la ganancia neta, neta, neta. Acá le restamos todo, le restamos la amortización del inmueble, le restamos los impuestos, le restamos todo, 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 para que nos quede en la última línea cuánto nos queda en el bolsillo después de que se terminó el año en el bolsillo. Y básicamente, como les comentaba, se puede medir en términos de dinero o en términos porcentuales. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Para verlo en términos porcentuales, tienen que agarrar el Gross Operating Profit que vimos en el punto número 4 y le tienen que restar los egresos no operativos, las amortizaciones y los impuestos. Y sobre esto lo van a dividir sobre los ingresos operativos totales. Y acá vamos a ver un ejemplo de vuelta con el Hotel Atacama. Recuerden que tenía 50 habitaciones, $120 de tarifa promedio, 50 de ocupación, 365 días del año. Esto nos daba, en definitiva, un GOP que habíamos dicho que era el 45%, o en términos monetarios de $495.000. Ahora, supongamos que tenemos egresos no operativos de $100.000, amortizaciones por $50.000 e impuestos por $120.000. Por lo tanto, nos deja que si restamos esos tres números a los $495.000, nos deja un NOP, o una ganancia neta operativa, de $225.000, que si la dividimos por el 1.095.000 que está arriba de todo, claramente vamos a ver que la ganancia que es del 21%, que es muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por cada dólar que nos ingresa, nos quedan, perdón, por cada $10 que nos ingresan, nos quedan 2 que van a nuestro bolsillo después de hacer todo. Que ni siquiera es nuestro bolsillo, porque es nuestra ganancia realmente contable, porque acá hay amortizaciones, hay un montón de cosas que son más contables que de cash o de dinero. Así que bueno, este es el NOP. Vamos a ir ya a un indicador que es más no es tan financiero, pero sí que tiene que ver con la calidad y con el servicio. Y que este indicador se usa mucho en las aerolíneas, y es un indicador muy ácido porque es muy duro. Uno tiene la tendencia a sacar promedios, es decir, cuando yo mido la calidad, digo, bueno, a ver, cómo es mi reputación, o cómo mido mi servicio con mis huéspedes. Y un indicador es agarrar y decir que me califiquen del 1 al 10, saco un promedio de calificaciones, y puntualmente digo, bueno, mi promedio es, supongamos, 8 o 9, y me quedo contento con el indicador. Pero este indicador es mucho más duro, porque es un índice que va desde, un segundo, volvete atrás, Gaby, va desde menos 100 a 100, y mide la disposición de los clientes a recomendar los productos o servicios de una empresa. Y básicamente es una sola pregunta, ahora sí en el siguiente slide, que es la pregunta que es, en una escala del 1 al 10, ¿cuán probable es que usted recomiende este hotel a un amigo o a un familiar? Y lo que hace es clasificar esa pregunta en gente que nos dijo, aquellos que nos clasificaron del 1 al 6 son detractores. Es decir, que es gente que seguramente no nos va a recomendar, sino que va a hablar mal de nuestro servicio con sus amigos o familiares. La gente que nos puso 7-8 es gente que es pasiva, es decir, que cumplimos sus expectativas, pero no las superamos. Son gente pasiva, no va a hablar ni bien ni mal. Cuando los promotores es gente que van a hablar muy bien de nosotros, y son los que nos clasificaron como 9 o como 10. Y ahora vamos a ver cómo se calcula este índice en el siguiente slide, en un ejemplo. Es que ver lo que se hace. El índice, fíjense, acá el Hotel Iquique tuvo 40 encuestas que fueron promotores, cuyo puntaje fue 9,
hubo 40 neutros que nos clasificaron como 8, y hubo 10 detractores que nos clasificaron con el número 4. Por lo tanto, lo que nos da es que hubo 90 encuestas respondidas, y el promedio, si hago un promedio simple de las encuestas, me da que es un 8, es decir, que nos sacamos un 8. Antes de ver cómo se calcula, fíjense que el Hotel Antofagasta, que es el de la derecha, van a poder ver que también saca el mismo puntaje promedio, pero tiene un NPS distinto. Fíjense que el Iquique tiene un NPS del 33 y el Antofagasta tiene un NPS del 56. O sea que ambos tienen el mismo número promedio, sacaron el mismo puntaje promedio, pero el NPS, que es el Net Promoter Score, nos da un 33 en uno y un 56 en el otro. Así que es mucho mejor el del Hotel Antofagasta. Porque ¿qué es lo que hace el NPS Score? Lo que hace es suma a los promotores, los neutros no los calcula y resta a los detractores. Entonces, fíjense que en el caso del Hotel Iquique hace 40 menos 10, 40 menos 10 me da 30, 40 menos 10 me da 30 la calculadora, dividido 90 me da el 33%, es decir, que me da el NPS. Por el otro lado, yo agarro el Hotel Antofagasta y hago 60 menos 10, que son los detractores, no considero los neutros, y me da 50. Dividido las 90 encuestas, me da 55.5, que es casi ese 56, redondeando, un 56%. ¿Por qué es que le va mejor al Antofagasta que al Iquique? Le va mejor al Antofagasta que al Iquique porque el Antofagasta, si bien tiene el mismo promedio, tiene muchos más promotores que detractores. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Tiene mucho más promotores que el Iquique y tiene menos neutros que el Iquique. A pesar de que los dos tienen el mismo puntaje promedio. Ahí es donde se ve la diferencia del problema de manejar solamente con los promedios. Por eso es que el NPS es un indicador muy duro. Así que vamos al siguiente y último, que tiene que ver con el ROI. Volvemos a un indicador un poco más financiero. Y el ROI la sigla es Return Over Investment, o retorno sobre la inversión, y se mide en porcentuales. Y esto básicamente lo que tienen que medir ustedes es decir, ¿cuánto invertí yo en términos de dinero en mi hotel? Es decir, ¿cuánta plata puse en mi hotel? ¿Y cuánto dinero saqué de mi hotel? ¿Cuánto dinero me retornó la gestión de mi hotel? Y sirve para entender no solamente eso, sino que también el repago de la inversión. Es decir, a la hora de si estoy calculando un proyecto nuevo, por ejemplo, es decir, yo voy a tener que invertir en mi hotel, si querés, Gaby, pasate al siguiente ejemplo, yo voy a tener que invertir en mi hotel, supongamos que si yo invertí $2 millones en construir este hotel, y el net operating profit, o la ganancia neta operativa, es de $225.000, lo que estoy diciendo con esto es que si esta ganancia operativa se reproduce constantemente durante los años, no estoy calculando acá un descuento por la tasa de interés, ni en el flujo de fondos, sino que lo que digo es, hago un número simple, es decir, el hotel me costó $2 millones y todos los años yo retiro $225.000 por la ganancia neta operativa después de pagar todos. Por lo tanto, este hotel me deja un retorno de la inversión de 11,25%, y la tasa de repago es de 8,89 años. Es decir, que el hotel se repaga en 8 años y 11 meses, sabiendo que después me queda el capital, ¿no? Que el hotel sigue estando, con una depreciación determinada, pero sigue estando. Así que eso es básicamente un poco lo que es el ROI, y estos son los indicadores que tenemos, que les queríamos mostrar con Gabriela hoy, que sirven, sobre todo en una etapa tan difícil como es esta, para operar el hotel. Así que muchas gracias por la asistencia. Si quieren podemos pasar a la parte de preguntas. Sí, bueno, Iñaki, Gabriela, una presentación muy, muy en el fondo precisa
a la avena, con indicadores en el fondo de relevancia para poder administrar mejor el negocio hotelero. O sea que entonces pasamos a las preguntas, nos fueron llegando varias durante el transcurso, pero sí tenemos que destacar que nuestra audiencia estaba absolutamente compenetrada con la presentación de ustedes, ¿ya? De hecho, nos escribieron desde Chubut, desde Concón, nos están viendo también desde Puerto Natales, Puerto Varas, desde Santo Domingo, desde Río Bueno, desde el Lago Ranco y muchos otros destinos más de acá de Chile. Qué bueno. Partamos con la primera pregunta. Teníamos una auditora, Marcela Gómez, nos pide por favor repasar la tarifa promedio. Dale, ahí la tarifa promedio, le tenemos que hacer una corrección en la presentación porque pusimos sobre habitaciones disponibles desde habitaciones vendidas. Pero ahí, si querés, ahora le mostramos un ejemplo, pero rápidamente, como para despejar la duda, es, si yo tuve ingresos por, supongamos, $20.000 y la cantidad de habitaciones vendidas fue de 1.000 habitaciones vendidas u ocupadas, por decir una forma, en el mes, yo lo que tengo que hacer es agarro los $20.000 de ingreso que tuve de alojamiento y lo divido por la cantidad de habitaciones que estuvieron ocupadas. Así que esto es la tarifa promedio. Y algo que agregó Gabriela, que estaba muy bien, es en esas habitaciones ocupadas, incluso tienen que incluir aquellas que estuvieron a precio cero o de canje o regaladas. ¿Por qué? Porque aquellas habitaciones que estuvieron regaladas me hacen bajar mi tarifa promedio, porque me ocupan una habitación, pero no me generan un ingreso. Así que es un poco el ejemplo. No sé si quieres agregar algo, Gaby. Sí, no, que era eso, era sobre las habitaciones vendidas, y cuando estaba haciendo la presentación me traspapelé entre un ejemplo y otro, pero es eso, sí, es sobre las habitaciones vendidas finalmente que uno hace este cálculo. Y como les decía, eso también les sirve para identificar si son las habitaciones más económicas las que estoy vendiendo, o incluso para identificar cuál es la categoría que yo más estoy vendiendo, porque eso también me da un indicador de, ok, si yo estoy... no sé, tengo en un hotel 100 habitaciones y tengo 4 categorías de habitaciones, pero resulta que las que más vendo siempre son las estándar o las más económicas, ok, quizás eso también me haga que mi promedio siempre vaya en esa dirección. Y me puedo estar perdiendo la oportunidad de estar haciendo alguna estrategia comercial para darle más valor a mis habitaciones más caras. Entonces ahí también están los upgrades o cómo yo le puedo entregar a mi equipo de ventas lineamientos para que puedan ir promocionando de mejor manera las habitaciones superiores, que son las que cuesta muchas veces más vender. Claro. Otra pregunta de Andrea Barth. Dice, ¿cómo se puede ver la ganancia sin saber los costos que tengo? ¿Cómo se puede saber la ganancia sin los costos que tengo? No podés saber la ganancia sin saber tus costos. Y si tus costos los podés conocer de dos formas. Los costos surgen de la registración, es decir, cada vez que vos comprás o pagás cosas, tienen que estar debidamente registrados. Eso puede ser o en un sistema contable o en un Excel, pero que tenga una lógica donde vos digas cuánto pagaste por cada una de esas cosas. Y en función de eso, ahí surgen tus costos. Si vos no conocés tus costos, lo que se puede hacer es estimarlos para poder proyectar. Pero el primer paso es saber cuánto estás gastando en qué cosas. Y eso sale de la registración. De hecho, ahí, si querés, después le podés escribir a Gabriela y le podemos pasar un material que tenemos de
de cuentas contables como para poder llevar esa registración en un Excel. Así que sí, no, pero no hay manera de saber la ganancia si uno no sabe sus costos, porque la ganancia surge de lo que me ingresa menos lo que me egresa. Así que es fundamental. Claro, efectivamente. Patricio Figueroa nos pregunta, respecto de estos indicadores, ¿dónde se encuentran los indicadores de mercado para tener referencias de ellos? ¿Es posible que puedan compartir la información? Esto tiene que haber sido, lo escribió como a las 12:30. Quizás estábamos pasando quizás como por el tercer punto. Sí, mira, Tercer ahí hay una empresa que nosotros tenemos un acuerdo con ella y es súper importante. Es una empresa americana-inglesa que se llama STR o STR, que es Smith Travel Report. Que lo que hace esa empresa es recopilar información de mercado. No recopila información de ganancia o de costos, pero sí recopila información de tarifa promedio, ocupación y RevPAR. Básicamente lo que hace esta organización es recopilar información que voluntariamente los hoteles le dan de día a día de tarifa, ocupación y de RevPAR, para que después, a cambio de que uno le brinde la información, ellos te dan la información de ese mercado, te dicen, mira, ¿cómo estás vos con respecto al mercado? Por ejemplo, supongamos que estamos hablando en Pucón, si un hotel de Pucón le brinda la información de su hotel, ellos a través ellos no publican la información de ese hotel, sino que lo que te dan a cambio es la información agregada del destino Pucón. Y si uno, aparte, también puede solicitar elegir 5 o 6 competidores y pagando, obviamente, no te dan la información del competidor por competidor, sino que en forma agregada te dicen cómo estás vos con respecto a la competencia en conjunto. O sea, los datos no son públicos, nadie va a decir tu hotel cómo estuvo ni cuántos ingresos tuvieron, pero es súper importante la pregunta que hace Patricio, porque yo puedo estar muy contento con mis datos, es decir, yo puedo correr mi carrera en 10 segundos, una carrera de 100 metros, pero si mis competidores están corriendo la carrera en 8 segundos, yo estoy contento por mí, pero a mis competidores le está yendo mucho mejor. Por lo tanto, no estoy haciendo las cosas tan bien. Y es súper importante entender qué es lo que está pasando en el mercado. Así que les recomiendo a todos, es gratis afiliarse a STR, por lo tanto, les van a brindar la información del mercado y de hecho conecta con un montón de sistemas. Así que les recomiendo a todos sumarse a STR. Sí. Lo otro también importante es que para los hoteles o las personas que trabajan con diferentes OTA, también hay mucha tecnología asociada a reportes que ellos mismos van entregando donde comparten información de mercado. Y eso también puede ser muy relevante para hacer estas comparaciones. Si bien obviamente cada OTA va a hacer la comparación con lo que digamos con lo que le beneficia a la OTA, ¿cierto? De cómo está el hotel en posicionamiento en la OTA con respecto al resto. Si uno puede sacar información general de cómo se mueve la tendencia, por ejemplo, en tarifas, como decíamos, de un destino en particular o de una fecha específica. Yo creo que al día de hoy casi todas las OTAs tienen este tipo de reportes y también hay muchos programas y muchos servicios que están en internet que es donde uno puede conseguir esta información, donde se puede inscribir o los puede descargar. Sí. Claro, ahí Iñaki puso el link de esta herramienta que es STR para que ustedes en el fondo la tomen y la registren. Presumo que al estar suscrito uno también aporta información que va a ser utilizada como dato agregado, ¿cierto? Exacto, ahí el intercambio que hay es uno brinda la información a cambio de que te brinde la información del mercado. Exactamente. Claro, de que te haga el balance y todo. Lo que sí tenemos que estar 100% tranquilos de esta herramienta es que primero es 100% utilizada en los Estados Unidos, no se toma ninguna decisión sin esto y son súper confidenciales y realmente es una empresa muy profesional. Y aparte no, es casi una organización agnóstica en el sentido de que no tiene ningún interés en
vender nuestros datos en forma individual a nadie. Así que pueden estar más que seguros, y yo soy un pro siempre de tener estadísticas, porque nos ayudan a todos. En definitiva, para construir las estadísticas se necesita que cada uno aporte su granito de arena. Perfecto. Nos están pidiendo si es posible tener como estas planillas de ejemplo para poder sacar todos estos índices. Dale, sí, Sí, les podemos vamos a pasar. compartir. Le podemos pasar, ahí Gaby, les podemos pasar el archivo Excel a Solange, a Loreto, para que después le puedan pasar a la audiencia. Pero sí, Sí. claro que sí. De hecho, les podemos pasar los mismos ejemplos que pusimos. Sí, vamos a compartir el material para que lo puedan... Sí. Y esto es válido también para todo tipo de alojamiento, ¿cierto? Cualquier categoría, ya sea cabañas, hostales, en el fondo, todos podemos calcular estos índices. Exacto, por eso te decía, muchas veces en hotelerías más simples o más sencillas no se utilizan estos parámetros porque uno maneja, por ejemplo, en unas cabañas. Yo tengo 3 cabañas y listo, sé cuándo las tengo vendidas y sé cuándo no las tengo vendidas. Pero cuando uno hace un análisis un poquito más en profundidad, puedes saber de que probablemente las puedas tener vendidas durante más tiempo o la estadía promedio, ¿cierto?, puede ser mucho mayor y obviamente la rentabilidad que vas a generar va a ser mucho mayor. En definitiva, quiere decir de que uno al no hacer estos cálculos puede que esté dejando dinero sobre la mesa que no lo esté tomando. Y son oportunidades que muchas veces, precisamente ahora en épocas como más de vacas flacas, es donde ahí hace sentido, ¿cierto?, hacer estos ejercicios para contar con un cierto colchón, digamos, para cuando la situación esté más difícil. Incluso cuando uno trabaja en diferentes temporadas, temporada alta, temporada baja, claro, uno en temporada alta no se preocupa porque por lo general el indicador que uno más considera es la ocupación. Dice, tengo mi hotel lleno, tengo mis cabañas llenas, entonces estoy feliz. Pero muchas veces uno puede, al no tener, digamos, los parámetros a comparar, uno puede haber dicho, pucha, pudo haber subido mi tarifa quizás un 5 o un 10% y es plata que no estaba considerando recibir. Que la gente está dispuesta a comprarlo, ¿cierto? Y el mercado está dispuesto a pagarlo. Entonces, de repente nos podemos perder muchas oportunidades de rentabilidad por no tener estos indicadores en nuestra mente o en el día a día. Entonces, siempre es importante tenerlos en cuenta. ¿Y ustedes recomiendan una actualización diaria o puede ser más, con un periodo más grande, así como semanal, quincenal? Claro, yo creo que depende del tamaño del hotel y de las expectativas que tenga. Hay hoteles obviamente que hacen un revenue mucho más diario o incluso casi por hora. Los hoteles grandes, ¿cierto?, manejan su revenue porque tienen esta, digamos, ventaja digamos, de ir diciendo, no quiero perder la oportunidad de por cada minuto, por cada hora, ¿cierto?, de ir poniendo o ir sumando más rentabilidad a mi hotel. Hay hoteles quizás más chicos que necesitan hacer esta consolidación de información una vez a la semana o cada 15 días, pero eso siempre va a depender de cuál sea el objetivo del hotel y cuáles sean sus expectativas. Si yo quiero ponerme en un plan de identificar cómo se mueve mi semana, por ejemplo, en un destino que es, por ejemplo, corporativo, que de domingo a jueves tiene una ocupación X y una tarifa promedio X, y de viernes a domingo no tiene, o de viernes a sábado no tiene mucha venta, ok, quizás me sirve hacer comparaciones semana a semana, temporada versus temporada, o sea, por eso es bastante como más al detalle de cada hotel. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Hernán Torres. Dice, en el RevPAR del ejemplo, de las 100 habitaciones, si el porcentaje de ocupación es de 52 mensual a una tarifa promedio de $90, quiere decir que el hotel recibe una ganancia de $4.680 diarios, es decir, $140.400 al mes. Era $43. Sí, ahí el RevPAR, la forma más fácil es multiplicar la tarifa por el porcentaje de ocupación. La forma que le decía Gaby, había 2 formas que Gabriela contó de sacar. Sí. O sea, vamos a suponer la siguiente situación, Solange, y también contestándole a Hernán. Es, si vos tenés una tarifa de $100, supongamos, lo digo en dólares para no mezclarme yo en las monedas, y tenés una ocupación del 50%,
tu RevPAR son $50 por habitación disponible. Es decir que tenés esa situación. Ahora, vos podés llegar a ese 50 de otra forma también. Vos podés llegar teniendo una ocupación del 100% y una tarifa de $50. Por lo tanto, ahí tenés el mismo RevPAR, nada más que con una composición distinta. Entonces ahí siempre lo que nosotros decimos con Gabriela es, a igual RevPAR, yo prefiero un RevPAR con menor ocupación. O sea, si yo tengo $50 de RevPAR y otro hotel que tiene $50 de RevPAR, prefiero el RevPAR que se genere, el hotel que se generó ese mismo resultado, pero con menos ocupación. ¿Por qué? Porque es un hotel que logró tener el mismo RevPAR que otro, pero con menos ocupación, tuvo menos gastos. Gastó menos en lavandería, gastó menos en desayuno, gastó menos en electricidad, en mantenimiento, se le deterioró menos su hotel. Entonces, siempre esa es un poco mi postura. Salvo que el hotel tenga un negocio secundario, como decíamos en el caso del casino, donde necesito esa ocupación para que se me genere otros ingresos por otro lado. Sí. Y una pregunta respecto de estos como ingresos anexos, por ejemplo, los servicios a la habitación y otras en el fondo servicios que son de pago adicional a la habitación. ¿También se pueden meter en las planillas por lo que vimos? Sí, en lo que es el cálculo, en el sentido de que hay una forma que lo que se llama es el ingreso adicional que te genera una persona. Es decir, supongamos que vos agarrás y decís, yo por cada huésped que está en mi hotel genero un ingreso adicional de tanto, pues yo ya sé que va y consume en el restaurante, va al spa, va y hace alguna excursión o un determinado tipo de cosas. Entonces, lo que tengo que incorporar en mi planilla, que es una muy buena pregunta esa, es calcularle que aparte de generar mi tarifa hotelera, hay un adicional que se genera por estar ocupado. Que ese adicional no lo voy a tener si yo subo mucho mi tarifa de alojamiento y no tengo esa persona. Sí, se puede incorporar, es un análisis ya más detallado, pero está muy buena la pregunta, ¿sí? Ya, perfecto. Nos siguen pidiendo mucho las planillas de cálculo de gasto y en el fondo para que... No, que se queden tranquilos, Solange, pues les podemos pasar no solamente las planillas que vimos hoy, sino que también un plan de cuentas y una presentación de cómo se arma un estado de resultados de hotel donde pones los ingresos y los egresos y cómo los clasificás. Así que le podemos pasar esa información. Es momento de ayudar al turismo y a los hoteleros en todos lados, así que es importante. Sí. En el Revenue Management, en el fondo, lo mencionó Gabriela también, una de las cosas que se meten en el fondo dentro de esta planificación son precisamente los eventos corporativos. Yo he visto planillas en donde dicen, esta es época de congresos, así que inmediatamente empiezan a tarificarse en virtud de la disponibilidad, en el fondo, de generar quizás cierta escasez. Dado que ahora estamos con COVID, ¿cómo podemos ir supliendo eso? ¿En qué tenemos que fijarnos en nuestro entorno? Sí, yo creo que una cosa muy importante, considerando de que el turismo cambió, o sea, de cara aquí al futuro, el turismo no va a ser igual. O sea, tenemos que considerar de que probablemente los eventos masivos o los congresos, ese tipo de cosas, no van a estar presentes de aquí a un futuro quizás mediano plazo, hasta que no haya una vacuna quizás. Donde sí pueden, digamos, se pueden considerar como otras unidades de negocio que pueden ser quizás utilizadas por los hoteles. O sea, hay hoteles que están abriendo ahora donde pueden privilegiar servicio de restauración de repente u otras, digamos, otras unidades de negocio que estén dentro del hotel que las puedan ir masificando o las puedan ir levantando un poco más. Como decía, el tema de eventos y congresos probablemente ahora no sea el mejor momento para planificarlo, pero sí no olvidar de que existen también otras unidades de negocio donde el servicio ahí puede hacer la diferencia, el servicio personalizado y
incluso, por ejemplo, los servicios a la habitación, que también tienen un margen de, digamos, bastante alto en cuanto a ingresos para un hotel o para un restaurante. O sea, es transformar un poco la dinámica de cómo veníamos haciendo turismo a adaptarnos a un turismo como más personalizado. Y ahí uno puede ganar mucho porque la experiencia personalizada es la que precisamente el cliente valora más. Entonces, también podemos sacar provecho por ese lado. Sí, ahí Solange también respondiendo, agregando lo que dice Gabriela, es la recuperación del turismo, veía una encuesta el otro día, va a estar dada primero por el turismo vacacional, por decirlo de alguna forma, o de esparcimiento. Segundo, por el turismo corporativo, es decir, gente que viaja por trabajo. Y en última instancia van a ser los congresos y los eventos, porque claramente, justamente algo que no se puede hacer es juntar mucha gente en un mismo lugar cerrado, ¿no? Y claramente eso afecta a cómo nos veníamos comportando con el revenue. Por lo general, marzo, abril y octubre y noviembre son las temporadas de eventos y congresos, por lo general en Sudamérica, y claramente eso no va a suceder. De hecho, estamos en octubre y es impensable pensar en un evento de 300 personas juntas, así que claramente eso tiene que estar en que no es más una alta temporada, o una, como se decía antes. Sí, sí, bueno, recordarle a nuestra audiencia que vamos a dejar todas las planillas y por supuesto la grabación de esta charla y la presentación en el link por el cual ingresaron, que es www.cernatour.cl/activaturismo. No, mira, aquí apareció una última pregunta. ¿El turismo corporativo creen que va a volver potente? Porque con esto del teletrabajo se reducen los costos y se da la opción de no tener que viajar, nos pregunta Verónica Leal. Yo creo que el turismo corporativo va a volver. Es cierto que no sabemos con qué potencia va a volver, porque seguramente la tecnología hizo que muchas cosas suplan algunas cosas, viajes no tan importantes. Yo creo igual que la necesidad de viajar, tocar, estar y presenciar no es lo mismo, sobre todo para cerrar un negocio. O sea, yo creo que va a volver. No sé con qué fuerza, pero claramente va a volver. Sí, interacción humana, uno necesita mucho de eso. Sí. Sí, es cierto. Y sobre todo, creo que hay algo que puso en manifiesto esta pandemia, es esta necesidad humana de relacionarse y sociabilizar. O sea, uno no se da cuenta hasta que le faltan las cosas, lo importante que es, y ver y estar. Así que creo que, es más, de hecho creo que hay una demanda reprimida con respecto a eso. Hay una necesidad reprimida. La demanda está, lo que no está es la posibilidad de hacerlo. Yeah. Claro. Sí. Sí. Aparte Sí. que también en Chile nosotros tenemos un componente corporativo o digamos un tipo de industria que requiere mucho viaje también, que es en este caso la minería. Que la minería genera este tráfico de personas, obviamente no es lo que uno espera, ¿cierto? Pero también se genera estos viajes, digamos, de este tipo de industria donde sí o sí tienen que viajar a un lugar determinado y después volver, donde pernoctan al menos una noche en Calama o en Copiapó o en las distintas ciudades, digamos, que están más próximas. Entonces, sí, hay mercados, digamos, hay industrias que van a seguir teniendo el mismo ritmo quizás de trabajo, un poco reducido, pero el mismo comportamiento de viaje que venían teniendo. Ahora, como decías tú, Iñaki, de cuanto a hacer negocios o de hacerlo más presencial, probablemente ahí se vea un poco más impactado digamos, la afluencia, digamos, el flujo de corporativo. Pero yo creo que eventualmente sí, la gente va a querer volver a tener ese contacto más directo. Así que Sí. esperemos también de que se reactive. Sí, agrego una cosa, está bueno lo que dice, algo que por ahí puede llegar a cambiar es que esto de la tecnología nos hizo entender que podemos estar trabajando de cualquier lado. Y es probable que haya gente que decida irse, suponete, o sea, se llama nomad o nómade,
que es, che, me voy a trabajar a Iquique, o me voy a trabajar a Pucón, porque tengo que armar un plan de inversión de tal proyecto, y lo hago desde Pucón, porque lo que sí va a cambiar la necesidad es que ese hotel de Pucón va a tener que tener una buena conexión a internet, un buen lugar donde conectarme, y esa sensación, y en general todo Pucón, porque tranquilamente podría estar, hoy tuve un conference a la mañana con alguien de España, y la persona estaba en una camioneta en frente al mar, y estaba trabajando desde ahí, y tenía todas sus reuniones programadas desde ahí. Entonces, quizá eso cambie un poquitito. Sí, no, y en el fondo se abre también otra posibilidad de mercado. Escuché que el país Georgia, en el fondo, está ofreciendo, ven a teletrabajar aquí, yo te regalo el internet, te doy Claro, tarifas rebajadas, o sea, como que promueven esa sí, nueva modalidad. Exacto, hay hoteles que han transformado Qué sé yo. sí, han transformado como su orientación de ofrecer también espacios de teletrabajo, que si lo pensamos bien, hay mucha hotelería formal que tiene todas las herramientas para que uno pueda desarrollar un trabajo, y como lo hablamos hace un ratito antes, una de las cosas que el teletrabajo ha generado es que de repente, no sé, pues están los niños en la casa y uno necesita despejarse y salir un poco, y ahí es donde el hotel puede presentarse como una gran oportunidad de repente ir a un hotel que está al frente y decir, ya me voy a desconectar 3 horas, 4 horas, voy a hacer mi jornada laboral acá, donde tengo acceso a buen internet, tengo buena conectividad, incluso tengo room service, entonces puedo pedir. Entonces también es una oportunidad de transformar el negocio, es como verlo como una oportunidad en verdad. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros no nos queda más que agradecerles una enormidad, nuestra audiencia también, y aquí me hago eco de un agradecimiento que nos manda Pancho Mora, que dice, muy claros, muy generosos, al hueso, muy práctico y valioso. Bueno, Así que me quedo querido. con ese sentimiento así y ese entusiasmo de nuestro amigo Pancho. Por supuesto que les agradecemos el tiempo, la disposición, la exposición, y que nos ha permitido en el fondo conocer en profundidad todos los conceptos que nos expusieron. ¿Ya? Así que, y agradecemos a toda la audiencia, también se nos unió, nos avisaron que teníamos audiencia desde Arica, Talca, más todos los otros destinos que les nombré. Así que aprovechamos para cerrar, dejarlos invitados para la próxima semana, como siempre. Nos reunimos los martes y los jueves en el espacio de Nuevos Activa Turismo Imperdibles. El martes 13 contaremos de nuevo con David Vincent Gandia con la charla Cómo gestionar de forma inteligente la percepción de seguridad en el destino, donde nos compartirá un análisis de diversas técnicas y buenas prácticas sobre cómo gestionar de forma eficiente la percepción de seguridad de los destinos. Y el jueves 15 contaremos con el lanzamiento de nuevos cursos para turismo que son la Ruta Digital. Esta Ruta Digital son cursos de autoaprendizaje disponibles en la plataforma de Cercotec. Tiene una inscripción gratuita y se abordará el tema de comercialización turística. Ahí, en el fondo, con mucho orgullo les contamos que los cursos los armamos aquí desde Cernatur, los grabamos nosotros mismos, así que les vamos a hacer la presentación de qué consiste, y también entregamos mucha información de comercialización digital, sobre todo a la vena para todo tipo de empresas de turismo. Así que los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Como siempre, en el mismo canal, a la misma hora, y muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Así que, Perfecto. adiós. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias.